Ante todo, muy buenas noches. Yo les voy a exponer sobre la ecuación ordinaria de la parábola y la ecuación general de la parábola. Ecuación ordinaria de la parábola. Aquí tenemos el cuadro del eje Y y el eje X. Si consideramos una parábola con vértice B de coordenadas 0, 0 y eje focal igual al eje X, como vemos aquí, su ecuación canónica sería, como anteriormente ya lo han explicado, y cuadrado igual a 4px. Si aplicamos una traslación de vértice HK al vértice, obtenemos la ecuación ordinaria de la parábola con vértice B HK, como lo mostramos aquí, donde el vértice focal sería H más P, K, ya que de 0 a H hay una longitud H más P, que es desde el vértice de traslación hacia el vértice focal. Entonces, la ecuación ordinaria de este vértice de traslación sería Y menos K, que sería todo el eje Y, menos la longitud desde 0 a K, que es K, al cuadrado, reemplazando a Y cuadrado, igual a 4P, ya no sería X, sino X menos H, porque es toda la recta X menos la longitud H. Por efecto de la traslación, el nuevo eje focal, X', se mantiene paralelo al eje X. La ecuación ordinaria permite conocer de inmediato las coordenadas de su vértice, el valor de P, y por lo tanto la longitud de su lado recto. Ecuación general de la parábola. Aquí tenemos en el gráfico nuevamente la coordenada Y y la coordenada X. Acá trazamos ejes de traslación y tenemos acá una parábola, pero que está en la parte superior, y el eje de traslación es este, que vendría a ser HK. Del vértice de traslación al vértice focal tenemos una longitud P, donde el eje focal sería, o el foco sería HK más P, porque H está aquí, H y 0, sería por el eje de traslación, y K más P porque la longitud de 0 a K es K más P, que es la longitud del vértice de traslación al foco. Entonces, desarrollando los cuadrados de binomio y ordenando la ecuación ordinaria, se obtiene de Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H, visto en la ecuación ordinaria. Si la efectuamos, nos queda Y cuadrado menos 2KY más K cuadrado igual a 4PX menos 4PH, que sería igual a Y cuadrado más menos 4P por X más menos 2K por Y más K cuadrado más 4PH, todo es igual a 0. Si les designamos a menos 4P el valor D, a menos 2K el valor E, y a K cuadrado más 4PH el valor F, se obtiene la ecuación general de la parábola Y cuadrado más DX más EY más F igual a 0, para obtener la ecuación en términos de Y y X. Ahora, si el eje focal o eje de simetría es paralelo al eje Y, la ecuación ordinaria tendría una forma X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K, o su equivalente, que sería la ecuación general, X al cuadrado más DX más EY más F igual a 0. Es decir, X toma el valor de Y toma el valor de X. H toma el valor de K y K toma el valor de H. Y acá en la ecuación general ya no sería Y cuadrado, sino X cuadrado. Ejemplos. Dada la ecuación general de la parábola, nos piden hallar las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz
y hacer su gráfica. La primera ecuación general que nos dan es y cuadrado menos 8x más 6y más 25 igual a 0. Y la segunda es x cuadrado menos 4x menos 2y más 10 igual a 0. Como vemos, la primera ecuación nos la dan en función de y. Quiere decir que el eje focal no es paralelo al eje y, mientras que la segunda ecuación el eje focal sí es paralelo al eje y. Resolución de la primera ecuación. Ordenamos la ecuación para completar los cuadrados y llevarlo a la forma ordinaria, que sería esta. Y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Entonces, en los términos de y los pasamos a un solo miembro y x a este miembro. Y nos quedaría y cuadrado más 6y igual a 8x menos 25. Como ya tengo y cuadrado más 6y, para convertirlo a un cuadrado de binomio, lo hemos sumado más 9, pero para no afectar la ecuación, al otro miembro también lo hemos sumado más 9. Nos quedaría y cuadrado más 6y más 9 igual a 8x menos 25 más 9, que sería igual a y más 3 todo al cuadrado igual a 8x menos 16. Para darle esta forma, despejaríamos y menos, que ya estaría aquí, y menos, k vendría a valer menos 3 para que el momento de multiplicar quede con más, todo al cuadrado igual a, despejamos 8 por x menos 2 para que tome la forma x menos h. Entonces, si en esta parte que dice y menos k al cuadrado es igual a y menos 3 al cuadrado, tendríamos que el valor de k es igual a menos 3. Acá en el segundo miembro que dice 4p por x menos h sería igual a x menos 2. Y nos damos cuenta que el valor de h es 2. 4p sería igual a 8, por lo tanto p vale 2. Entonces, el vértice BHK sería reemplazando h que vale 2 y k que vale menos 3. Por lo tanto, el vértice es de ordenadas 2 y menos 3. Y el foco, como eje focal o eje X, que es P más H por K, P más HK, reemplazando sería 2 más 2 menos 3, que sería F de coordenadas 4 y menos 3, que es el foco. En la directriz, como esta parábola ha sido trasladada a h unidades sobre el eje X, la directriz también se traslada la misma cantidad, es decir, h unidades sobre el eje X. Luego, como tenemos que la ecuación de la directriz es igual a menos p, pero se ha trasladado a h unidades, se convierte en x igual a menos p más h. Y reemplazando tenemos que menos p sería igual a menos 2, ya que p vale 2, más h, que también es igual a 2. Entonces nos da que x es igual a 0, es decir, la directriz está en el eje y, como ya lo había dicho antes. Y la gráfica lo muestra aquí, ¿no? El vértice B de traslación, que era 2 menos 3, y el eje focal y el foco, que era 4 y menos 3, y la ecuación de la directriz, que era 0, que pertenece al eje Y, nada más. En la segunda parte, que la ecuación es x al cuadrado menos 4x menos 2y más 10 es igual a 0, como ya lo dije, el eje focal o de eje de simetría no es paralelo al eje Y. Entonces ordenamos la ecuación para completar los cuadrados y llevarlo a la forma ordinaria, también igual que en el anterior, pero en este caso ya no sería y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, sino reemplazaríamos a y por x, a x por y, a h por k y a k por h, es decir, intercambiaríamos valores. Entonces nos quedaría x cuadrado menos 4x igual a 2y menos 10, es decir, despejando a un miembro x y otro miembro y. En este caso, para hallar un cuadrado de binomio, lo hemos sumado más 4 a ambos miembros para que no afecte la ecuación. Y nos quedaría x cuadrado menos 4x más 4 igual a 2y menos 10 más 4, que sería igual a x cuadrado, a x menos 2 al cuadrado igual a 2y menos 6, que sería igual a x menos 2 al cuadrado igual a 2
por y menos 3 para que tome la forma y menos k. Entonces, x menos h al cuadrado tomaría la forma de x menos 2 al cuadrado. Entonces decimos que h es igual a 2. En el segundo miembro de igual manera, y menos k será igual a y menos 3. Quiere decir que k vale 3. Y 4p es igual a 2, por lo tanto p es igual a 1/2. Entonces, el vértice hk sería igual a vértice de ordenadas 2, 3. Y el foco, que en este caso reemplazaríamos k por h y h por k, sería h, k más p. H vale 2, aquí está, k vale 3 y p vale 1/2. Sumando 3 más 1/2 nos sale 7/2. Luego, ya no, como les dije, la ecuación de la directriz ya no sería con el valor de x como en la anterior, sino con el valor de y. Y como la fórmula de directriz era menos p, en este caso era menos p y había más el valor h que había sido de la longitud. En este caso sería p, sería la longitud k menos p, que sería y igual a 5/2. Y la gráfica nos la muestra aquí, el vértice de traslación que es 2, 3 y el foco que es 2, 4, nada más. Gracias.